Descubre la increíble transformación de una abuela que superó lo inesperado en 30 días. Doña Rosa se despertó antes del amanecer como siempre. El aroma del maíz frescamente molido llenaba su hogar mientras envolvía con destreza cada tamal con hojas de maíz. Sus nietos aún dormían, ajenos a la batalla que su abuela libraba en su interior. Era un día como cualquier otro, pero las palabras de Claudia resonaban en su mente: abuela, tú podrías ser una gran maestra otra vez. Esa chispa que había creído extinguida comenzaba a avivarse lentamente, convirtiéndose en una llama que despertaba viejos anhelos. Dudar, cuestionar y enfrentar su pasado eran emociones que la asediaban. A medida que el sol iluminaba su pequeño hogar, recordaba con nostalgia sus días en el aula, rodeada de niños que la miraban con admiración. La imagen de sus alumnos levantando la mano y deseando aprender la llenaba de orgullo, pero también de un profundo dolor. Había abandonado esa vida, sacrificando sus sueños por las expectativas de su familia. La presión de ser la abuela y el pilar de su hogar la había sumido en una rutina monótona. Era suficiente con cuidar de sus nietos, se decía. Pero en su interior sentía un vacío que la consumía. Mientras se vestía para el mercado, su hijo Andrés entró a la cocina, lanzando un comentario que cortó el aire. ¿Acaso no es suficiente cuidar de los nietos? ¿Por qué arriesgarte a ser objeto de burlas? Esa mirada de desdén lo decía todo. Rosa sintió como si una ola de desconfianza la abrumara. Cada palabra de Andrés era un recordatorio de sus propios miedos. Temía no encajar en un mundo que había cambiado, donde la tecnología y las nuevas metodologías la hacían sentir perdedora. Respiración irregular y un nudo en la garganta eran señales de que su decisión de inscribirse en el curso de formación docente estaba más cerca de desvanecerse, pero había algo en los ojos de Claudia que no podía ignorar. La convicción que la joven mostraba despertó en Rosa el deseo de luchar. Después de clases, Javier, un joven mentor, la esperaba ansioso, tratando de enseñarle a navegar en un mundo digital que parecía hostil. Ella se sentía como si estuviese tratando de escalar una montaña sin equipo, cada lección un escalón más cerca de su meta, pero a su vez, una pesada carga que arrastraba sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convertían en semanas y la presión crecía a su alrededor. La comunidad comenzó a murmurar sobre la abuela que intentaba enseñar a los jóvenes, mientras sus propias lágrimas caían al recordar su vida anterior. Javier le brillaba como un faro de esperanza, pero el peso de las dudas la arrastraba. Se cuestionaba si podría ser digna de aquel reto, si acaso su esfuerzo valdría la pena, y cuando doña Rosa sintió que todo se desmoronaba, una llamada inesperada le iluminó la mente, pero justo antes de reaccionar, la comunicación se cortó. En la silenciosa oscuridad de la noche, mientras la luna llena iluminaba su hogar, una pregunta seguía atormentándola: ¿podría realmente transformarse? La angustia se apoderó de ella, dejando una incertidumbre que se expandía como una sombra. Mientras la luna filtraba su luz plateada por la ventana, doña Rosa se deslizó en la oscuridad de su dormitorio, sintiendo el peso de su decisión como una piedra en el pecho. La llamada, que había prometido un nuevo horizonte, no había sido más que un eco vacío. Pero el destello de esperanza que había despertado no debía ser ignorado. Lo que sentía era la oportunidad de reconectar con una parte de ella misma que había estado ausente demasiado tiempo. Esa noche, en medio de la penumbra, un silencio denso y confuso la rodeaba, y solo el leve susurro del viento la acompañaba, impulsándola a confrontar sus temores. Con la luz del amanecer, Rosa se sentó a la mesa, el molino de maíz enfrente de ella. Mientras sus manos trabajaban el grano, su mente elaboraba un plan. Se propuso dedicar las próximas horas no al desgaste cotidiano, sino a prepararse para su curso de formación docente. Había decidido que su talento como maestra no podía seguir guardado, debía salir a la luz y recobrar su autenticidad. La primera lección que Javier le había enseñado resonaba en su mente: tecnología y pedagogía no eran enemigos, sino aliados. Este sería su primer paso hacia la transformación. Los días siguientes fueron intensos. Rosa estableció un horario fijado para su estudio. Una rutina que incluía revisar recursos digitales, practicar su oratoria frente al espejo, y aprender a manejar herramientas que parecían desbordar su conocimiento. Se adentró en tutoriales en línea,
navegando como un pez en un océano desconocido. Cada avance, cada pequeño éxito, realizaba en ella una modificación sutil. Los miedos que la asediaban comenzaban a desvanecerse, como la niebla al amanecer. Sin embargo, Andrés seguía siendo el eco persistente de la duda. ¿Por qué gastar tu tiempo en ilusiones?, le decía. Con cada crítica la bolita de inseguridad crecía en su estómago, pero también crecía su determinación. Responder a su hijo se convirtió en un desafío interno. Se cuestionó si realmente su deseo de enseñar era una ilusión o una manifestación de su verdadera vocación. Había llegado a un punto crucial. Ya no podía dejar que las palabras de su hijo moldearan su identidad. Era el momento de enfrentarlo. Una tarde, cuando Andrés volvió a cuestionar sus decisiones, Rosa se mantuvo erguida, su voz firme y clara. Estaré enseñando, Andrés. No solo para ti o para la familia. Lo haré para mí misma, porque no puedo seguir viviendo en las sombras de mis propios sueños. La incredulidad en los ojos de su hijo fue un golpe duro, pero su respuesta, un acto de liberación. Rosa sintió que un peso se desvanecía, por primera vez se atrevía a reclamar su lugar. Con el paso de los días, sus habilidades no solo crecieron, también lo hizo su confianza. La relación con Javier se tornó profunda. En las horas compartidas, él le revelaba técnicas de enseñanza que pulieron su enfoque, y ella a su vez le trajo historias vivas de su experiencia en el aula. Se convertían mutuamente en estudiantes y mentores, en un intercambio de vivencias que no tenía precio, pero una noche, mientras revisaba unos materiales, un mensaje de Claudia cambió el curso de los acontecimientos. Rosa, he escuchado que darás una clase a mis compañeros. Eso es increíble. Pero hay algo que debes saber. Las palabras retumbaron en su mente como una alerta ominosa. Algo estaba por suceder que pondría a prueba no solo su nuevo conocimiento, sino su valentía misma. ¿Qué revelación traía Claudia, capaz de sacudir las tierras recién conquistadas de su espíritu? Rosa sintió que el aire se tornaba denso, como si el futuro colgara de un hilo frágil. Ya no podía dar marcha atrás. La semana de su primera clase estaba a la vista, y el miedo comenzó a asomarse una vez más, recordándole que la transformación no sería fácil. El día de su primera clase se acercaba rápidamente. Rosa se despertaba cada mañana con la consciente determinación de no dejar que sus inseguridades definieran su jornada. Sin embargo, el mensaje de Claudia pesaba en su mente, debes saber. Las palabras resonaban como un eco, creando un abismo de incertidumbre en su interior. El reloj parecía avanzar más rápido con cada minuto que se acercaba el gran día. Ella repasaba sus materiales una y otra vez, buscando algo que la hiciera sentir preparada. Pero era en esos momentos de introspección donde la duda se colaba como un ladrón. ¿Estaré a la altura? ¿Sabré conectar con ellos? Cada pregunta era como un gruñido en su mente, desafiando la firmeza con la que había enfrentado a Andrés. Javier, al darse cuenta de su ansiedad, decidió darle un empujón. Recuerda cómo comenzaste este viaje, Rosa. Eres más fuerte de lo que piensas. No te detengas ahora. Sus palabras eran un bálsamo, y ella se aferró a ellas con fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo, la inquietud generada por el mensaje de Claudia parecía un pez gordo que no podía ignorar. Finalmente, Rosa decidió comunicarse con Claudia. ¿Qué es lo que debo saber?, preguntó, su voz temblando ligeramente. La respuesta llegó pero se dilató, y eso la angustió aún más. Su mente giraba en torno a sus posibles interpretaciones. ¿Acaso hay algo que necesitan de mí? ¿Soy una simple empleada en este campamento de aprendizaje, o tengo algo realmente valioso que ofrecer? Al llegar a casa, una mezcla de entusiasmo y temor la envolvió. Rosa reflexionó sobre todo lo que había aprendido y por primera vez, se dio el espacio mental para experimentar el poder de la autoevaluación. Había adquirido más que solo habilidades técnicas, se había redescubierto a sí misma. Esa voz interna que había estado silente durante tanto tiempo comenzaba a alzarse, ansiosa por expresarse. Sentía que su verdadero miedo no era a fracasar frente a sus alumnos, sino a no ser reconocida por lo que realmente era. A medida que se acercaba el día, ella fortificaba su espíritu. Se sentó frente al espejo y respiró hondo. La imagen que vio la miraba de vuelta con una nueva intensidad. Soy una mujer que no solo enseña, sino que también inspira, se dijo. La mañana de la clase, el sol brillaba con una fuerza revigorizante. Rosa llegó al aula con el pulso acelerado, sintiendo la adrenalina bailar dentro de ella. Se preparó para compartir no solo su conocimiento sino su pasión. Al entrar, se enfrentó a un grupo de rostros expectantes. En ese instante su miedo se transformó en energía, una chispa que había estado latente en su interior,
pero antes de que pudiera empezar su presentación, sintió que el aire se volvía pesado. Claudia entró abruptamente y anunció con un tono que desviaba la atención de todos: Rosa, hay algo de lo que deberías estar al tanto. Hay críticos entre nosotros que están muy pendientes de tu desempeño. El mundo de Rosa se congeló en ese instante. Esa frase tan sencilla y poderosa la hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Se enfrentó a una elección urgente: dejar que la sensación de amenaza la paralizara o transformar cada duda en su oportunidad de brillar. ¿Qué haré con esto?, pensó, sintiendo una mezcla de desafío y determinación. En su mente todo lo que había trabajado debía cobrar vida en ese momento. Pero ¿podría realmente superar esa presión y mostrar al mundo quién era? El murmullo del aula se intensificó, y en ese breve silencio, supo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría el rumbo de su vida. El momento de la verdad había llegado, y la pregunta ya no era si podría, sino si se atrevería a deslumbrar. Rosa se plantó en el centro del aula, sintiendo el peso de las miradas. Cada par de ojos la observaba, y la presión de aquellos críticos imaginarios parecía contraer su pecho. Se obligó a respirar hondo, a concentrarse en lo que realmente importaba: su pasión por enseñar. Podía sentir que aún había un vacío en su interior, pero resolvió usarlo como empuje. Tomó la decisión de comenzar con una anécdota personal, algo que la hiciera conectar con sus alumnos. Cada uno de ustedes tiene un motivo por el cual está aquí. Yo, por ejemplo, aquí estoy por el deseo de aprender algo nuevo y compartirlo con los demás. Mi camino ha estado lleno de desafíos, como esta mañana. Su voz se volvió más firme mientras continuaba. Esa pequeña vulnerabilidad era un puente que unía sus experiencias con las de ellos. A medida que la clase avanzaba, Rosa comenzó a notar que el entusiasmo de sus alumnos aumentaba. Las dudas se desvanecían poco a poco, transformándose en curiosidad. Respondían a sus preguntas, interactuaban en discusiones, y eso llenaba su alma de un vibrante sentido de propósito. Era la antítesis de la inseguridad. La conexión emocional que lograba estaba más allá de sus expectativas más optimistas. Sin embargo, mientras el clima del aula se tornaba más animado, la figura de Claudia, ahora en un rincón, la observaba con una seriedad que nunca había conocido. Rosa sentía que el reto no solo era hablar frente a sus estudiantes, sino también enfrentar esa mirada penetrante. Era como si no pudiera escaparse del juicio continuo. Pero esa imagen familiar de Claudia, que en el pasado solía provocarle desesperación, comenzó a transformarse en un símbolo de superación. El momento culminante llegó cuando preguntó a sus alumnos qué habilidades creían que podían adquirir en su curso. La respuesta unánime fue inesperada: quiero aprender a confiar más en mí mismo. La revelación resonó en su propia mente. Esa inseguridad que había experimentado la había compartido, y en su lucha por conectar con ellos, había estado revelando sus propias batallas. Creo que lo que más valoran es la autenticidad, pensó Rosa. No se trataba solo de transmitir conocimientos académicos, sino de mostrar que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Durante la clase decidió hablar abiertamente sobre su propia trayectoria de autocrecimiento, sus fracasos pasados, y cómo cada tropiezo había sido un ladrillo en la construcción de su confianza. Al final de la sesión, despidió a sus alumnos con palabras que parecían convertirse en mantra en el aire: recuerden, cada error es una oportunidad disfrazada. A medida que los estudiantes salían del aula, Rosa sintió una mezcla de euforia y agotamiento. Sabía que había sobrepasado las expectativas que ella misma había forjado. Sin embargo, el eco de la advertencia de Claudia aún reverberaba en su mente. ¿Qué pensarán los críticos de mi desempeño? Esa pregunta aún permanecía sin respuesta. Al salir del aula, decidió buscar a Claudia. Era el momento de enfrentarse a sus miedos. Pero antes de que pudiera dirigirse hacia ella, un correo electrónico llegó a su teléfono: querida Rosa, he podido observar tu clase y necesito discutir tus métodos. Algunos críticos tienen comentarios importantes que podrían influir en tu futuro aquí. La inquietud se apoderó de ella en un instante mientras se debatía entre la emoción por su primera clase exitosa y el temor a una inminente evaluación. Ella sabía que debía prepararse. La lucha por el reconocimiento y la verdad sobre su valía parecía estar en su horizonte. Rosa finalmente comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. La pregunta ya no era si podía conectar con sus alumnos, sino si podría enfrentar la opinión de aquellos que decidían su destino. Sin más tiempo que perder, respiró hondo y se disponía a abrir el correo, consciente de que cada palabra podía cambiar su camino una vez más. Rosa sentía el sudor acumulándose en su frente mientras leía el correo. Las palabras parecían multiplicarse, danzando ante su mirada,
no podían ser simplemente comentarios, eran juicios que podían afectar su futuro. En un instante pensó en todo lo que había logrado y en cómo cada conversación, cada momento con sus alumnos, había aportado a su forma de entender la enseñanza. Sin embargo, ese impulso de orgullo se desvaneció rápidamente con la llegada de la incertidumbre. Determinada, decidió que no podía permitir que esas opiniones ajenas definieran su carrera. La imagen de Claudia, su antiguo temor, se convirtió en un faro. Rosa recordó que había sido a través de enfrentar sus inseguridades que había comenzado a florecer. Priorizó el aprendizaje sobre el juicio. Esa mentalidad debía llevarla a afrontar este desafío. Cerró el correo y se propuso planear una estrategia. Si los críticos iban a aportar su opinión, era necesario que lo hicieran desde un lugar de conocimiento. Se pasó la mano por el cabello y empezó a esbozar en una hoja sus logros en la clase, sus innovaciones, y las respuestas genuinas de sus alumnos. Convirtiendo su ansiedad en una oportunidad para destacar su progreso, la semana se sucedió con un ajetreo de emociones e incertidumbres. Preparó cada clase como si fuera una presentación en un auditorio, recogiendo la retroalimentación de sus alumnos y ajustando su enfoque ante cada comentario. Se sintió como un artista en pleno proceso creativo, una transformación palpable que eclipsaba sus viejas inseguridades. Cada nueva estrategia implementada se convirtió en un peldaño hacia una mejor versión de sí misma. Aprendió a dar más espacio a sus alumnos, permitiéndoles experimentar la voz del aula, convirtiéndose en una guía y no solo en una oradora. Por las noches, revisaba el correo, ansiosa por el mensaje que confirmaría la fecha de la reunión con Claudia y los críticos. Mientras tanto, llevó su diario de reflexiones en donde anotaba sus miedos y las pequeñas victorias de cada día. Se dio cuenta de que el papel puede ser un refugio, donde podía exponer su vulnerabilidad sin temor. Al escribir, descubría el poder de la autoconfianza que se manifestaba en esas líneas. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión, se sintió preparada, pero el nerviosismo se coló por cada esquina de su mente. Se plantó frente a Claudia, con la firme intención de mantener la serenidad. Al finalmente cruzar miradas, notó algo diferente en la expresión de su colega: interés. Los críticos comenzaron a expresar sus comentarios, y para su sorpresa, muchas de sus observaciones eran constructivas. Sin embargo, tras un par de elogios, un comentario hiriente de uno de ellos, como un dardo disparado a su corazón, desestabilizó esa atmósfera de colaboración. La conexión emocional es solo un factor, lo que realmente importa es el contenido y cómo se imparte. Rosa. La frase resonó en su mente como una campana, y en un instante se dio cuenta de que su búsqueda por la autenticidad podría ser vista como una debilidad. Sin embargo, en lugar de retroceder, encontró la voz dentro de ella que defendió su estilo. Con palabras firmes, argumentó que enseñar era también conectar, que la educación no estaba desprovista del alma. Se sintió liberada, tan poderosa como no lo había estado en años. Al salir del encuentro, Rosa aún no tenía claro si había cambiado la opinión de aquellos críticos, pero comprendió que su verdadero triunfo había sido la valentía de defender su propio camino. Había crecido, no solo como educadora, sino como ser humano. Sin embargo, esa satisfacción resultó breve. Cuando revisó su móvil, encontró un mensaje que estremeció su ser: se ha decidido realizar una evaluación final de este curso. Los mejores profesores recibirán un ascenso. Los que no cumplan quedarán fuera del programa. El sudor regresó mientras se cuestionaba si había hecho lo suficiente. La presión volvía a apretar su pecho y un nuevo desafío se presentaba: serían sus esfuerzos adquiridos lo que definiera su futuro en la institución, pero también lo que podría reforzar su compromiso con su autenticidad. La nueva pregunta emergió: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por su visión de la enseñanza, y cómo lidiará con los resultados de su decisión? Rosa se sentó en su escritorio, la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana y acompañaba su contemplación. Reflexionaba sobre las profundas inquietudes que la habían invadido desde el mensaje recibido. La visión de ser considerada entre los mejores o quedar al margen, parecía una cruenta batalla en su mente. Las sombras de la inseguridad comenzaron a deslizarse nuevamente, pero sabía que debía tomar las riendas de esa narrativa. Había llegado el momento de mostrar su verdadero potencial. Un impulso surgió dentro de ella. Decidió trazar un plan inmediato, uno que le permitiera no solo estar lista para la evaluación, sino también reafirmar su estilo personal en el salón de clases. Sacó una hoja de papel y, con un bolígrafo en la mano, delineó sus principales estrategias de enseñanza, cada una con un enfoque que resaltara no solo el contenido, sino también la conexión emocional con sus alumnos. Su voz interior la instaba a no solo sobrevivir, sino a brillar,
mientras organizaba su hoja con ideas creativas, se dio cuenta de que las críticas no definían su valor como maestra, sino que representaban una oportunidad para crecer. Pensó en cada estudiante que había impactado, en las sonrisas cuando entendían, en las manos levantadas para responder y en las charlas después de clase. Era el momento de validar su enfoque, de convertir la presión en liberación. Las clases de la siguiente semana se transformaron en un laboratorio de aprendizaje. Introdujo nuevos métodos, como debates en grupo y actividades basadas en proyectos, donde cada alumno era una pieza clave en el aprendizaje colectivo. Rosa notó que su confianza aumentaba a medida que sus estudiantes comenzaban a demostrar su ilegitimidad y a asumir riesgos en su propio aprendizaje. Cada pequeña victoria en el aula alimentaba su deseo de innovar. Parecía haber despertado un nuevo sentido de propósito. Los días pasaban rápidamente y, aunque la presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la evaluación, Rosa sentía que crecía con cada desafío. En las noches, mientras revisaba las notas de sus clases, se centraba en las retroalimentaciones positivas que recibía de sus alumnos. Esa conexión, esa autenticidad, se convirtió en su mantra. El día de la evaluación llegó con sus propias ansiedades. Rosa pasó las horas previas visualizando el aula llena de energía, sintiendo el ambiente vivo como un eco de su pasión. Cuando se plantó frente a sus evaluadores, su voz resonó con confianza, cada palabra era una afirmación de su dedicación. Durante la evaluación, los críticos comenzaron a hacer preguntas, algunas desafiantes. Pero en lugar de sentir el peso de la presión, descubrió un nuevo nivel de seguridad. Respondiendo, se sintió como si estuviera llevando a cabo una conversación sincera, defendiendo su filosofía de enseñanza. Resaltó la importancia de la conexión emocional, de ver el aprendizaje como una experiencia compartida, algo más que mero contenido. Cada réplica se convirtió en una danza de persuasión en la que sus convicciones brillaban. Al finalizar, el ambiente estaba cargado con la tensión de la incertidumbre. Rosa no sabía si había convencido a los críticos, pero sintió que había entregado una parte real de sí misma. A medida que abandonaba la sala, un mensaje en su teléfono la detuvo en seco. Hemos recibido comentarios de los estudiantes sobre la metodología, y su clase ha sido la más valorada del curso. Se detuvo en seco sintiendo una mezcla de aliento y emoción. Esa validación exterior era el reflejo de su largo viaje hacia la autenticidad, pero algo más nacía en su interior, una pregunta latente surgía. ¿Qué sucedería si esta evaluación no era solo sobre su futuro laboral, sino sobre su identidad como educadora? Mientras el eco de los elogios seguía resonando, una inquietante idea se deslizó en su mente. Quizás este proceso había desatado otros demonios que necesitaban ser confrontados. Estaba dispuesta a explorar estos nuevos caminos que se abrían ante ella, aún. ¿Si podían llevarla a un destino desconocido? La respuesta a esa pregunta podría dejarla aún más vulnerable, pero también podría reinventar lo que significaba para ella la enseñanza. Con determinación renovada, se dio cuenta de que era un momento decisivo. Estaba lista para descubrir qué más podría aprender de sí misma. Rosa caminó por los pasillos de la escuela con un ligero temblor en su pecho. La emoción del reconocimiento aún resonaba en sus venas, pero con ella venía una inquietud que no podía ignorar. Mientras se acomodaba en su aula, se preguntaba si debería dar este paso hacia lo desconocido. El eco de los elogios se consumía ante una realidad abrumadora. ¿Qué sucedería si no podía mantener ese nivel de éxito? Días después, en una reunión informal con sus colegas, se produjo algo inesperado. El mismo grupo que había evaluado su desempeño la rodeaba, y las conversaciones giraban en torno a las técnicas de enseñanza. Mientras escuchaba a los demás compartir sus métodos, algo comenzó a encenderse dentro de ella. La curiosidad reemplazó la inseguridad. ¿Y si cada creatividad que había traído a su aula podía inspirar a sus colegas? Decidió presentarse para liderar un taller sobre su enfoque práctico. Este sería un riesgo. Poder convertirse en la referente que ella misma anhelaba ver en otros educadores era aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Cada paso que daba en la preparación del taller le colocaba un nuevo nivel de desafío personal. La estructura, el contenido y sobre todo su vulnerabilidad se convirtieron en los pilares de su propuesta. Para asegurar que su mensaje tuviera un impacto real, comenzó a enfocar su trabajo en los propios desafíos de sus colegas. Se dio cuenta de que muchos enfrentaban las mismas dudas que antes la asediaban a ella. Todo este proceso de aprendizaje no solo era sobre estrategias pedagógicas, sino también sobre desarrollar la resiliencia ante la crítica. Así, mientras reciclaba su propia experiencia, se sintió por primera vez como una mentora de verdad. Las semanas pasaron rápidamente y el día del taller llegó con una mezcla de nervios y emoción. Rosa se plantó frente a los educadores,
muchos de ellos más experimentados. En lugar de desmotivar sus inseguridades, decidieron transformar esa vulnerabilidad en una poderosa herramienta de conexión. Habló sobre cómo la autenticidad, ese viaje personal, había resonado entre sus alumnos y, de manera insospechada, sirvió para crear un ambiente inclusivo en el aula. Las reacciones de sus colegas fueron dispares. Algunos mostraron interés genuino, asintiendo con la cabeza, mientras que otros no ocultaron su escepticismo. Sin embargo, lo que comenzó como una simple exposición se transformó en un diálogo enriquecedor, un intercambio en el que sus propias inseguridades fueron confrontadas, así como las limitaciones que muchos sentían en su práctica diaria. Más allá de la simple teoría, se estaba formando una comunidad inesperada de educadores ávidos por aprender y compartir. Rosa sintió que cada respuesta que recibía, cada historia compartida, cimentaba su propia identidad como educadora. Hubo momentos en los que la duda atravesó su mente. ¿Realmente estaba ayudando a alguien? Sin embargo, con cada risa, cada consejo y cada momento de reflexión, fortalecía su convicción. Cualquier pequeña victoria obtenida no solo significaba un avance para sus colegas, sino también un crecimiento interno para ella. Al finalizar el taller, una de sus colegas más reservadas se le acercó y le dijo: «Nunca había visto la enseñanza desde esta perspectiva. Gracias por abrirnos los ojos». Ese simple comentario la sorprendió y le permitió asumir que quizás, el poder de la conexión emocional no solo residía en su aula, sino que podía establecerse también en su entorno profesional. Mientras abandonaba la sala, con la sensación de haber dejado una huella, una inquietud familiar la invadió. Comprendía que había abierto una puerta, pero no sabía hasta dónde conduciría. Su respuesta era clara: estaba dispuesta a seguir explorando su pasión por la enseñanza. Sin embargo, ahora el verdadero desafío se manifestaba en la búsqueda de un equilibrio entre ser una innovadora y enfrentar la resistencia de aquellos que no estaban listos para el cambio. Con mente alerta, sabía que muy pronto tendría que tomar decisiones que podrían repercutir en su carrera. A medida que los ecos de estas interacciones aún resonaban en su cabeza, una pregunta persistente surgía: ¿podría ser verdaderamente auténtica en un sistema que a menudo valoraba más la conformidad que la innovación? Estaba a un paso de descubrir si su propio camino hacia la autenticidad se vería amenazado por estas nuevas dinámicas. Rosa se levantó esa mañana con una determinación renovada. Las luces del amanecer filtrándose por la ventana parecían llenas de promesas. Tras el éxito de su taller, había adquirido una nueva perspectiva sobre su capacidad para inspirar. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la resistencia que aún existía en su entorno, esa sombra persistente que a menudo amenazaba su impulso creativo. Decidió que era tiempo de profundizar más. Se planteó la búsqueda de mentores que pudieran alimentarla aún más, porque la retroalimentación que estaba recibiendo de sus colegas, aunque significativa, también revelaba la necesidad de mirar más allá de su círculo inmediato. Comenzó a investigar programas de desarrollo profesional, talleres y seminarios donde pudiera sumergirse en nuevas metodologías y enfoques. Así apuntó a un curso que prometía explorar cómo integrar educación emocional en la práctica docente, un campo que la intrigaba enormemente. A medida que su inscripción se completaba, sintió una oleada de emoción y ansiedad. Esto significaba sumergirse una vez más en el papel de aprendiz, lo que podría desestabilizar su nueva imagen de mentora. Pero luego reflexionó sobre su compromiso con el crecimiento y aceptó con gratitud la vulnerabilidad que acompaña a la educación en todas sus formas. Rosa sabía que para guiar a otros, necesitaba seguir expandiendo sus propios horizontes. En el aula del curso, se encontró rodeada de una diversidad de educadores. Esta vez, sin embargo, la dinámica era diferente. Había un sentido palpable de camaradería entre ellos, como si todos estuvieran compartiendo un mismo camino de autoexploración. Durante las sesiones, las discusiones fueron profundas y a menudo desafiantes. Rosa se sintió impulsada a compartir su experiencia reciente, su viaje desde la inseguridad hacia la confianza. Estrategias de autoconocimiento, diálogos sobre emociones en el aula y la importancia de la empatía resonaban en sus pensamientos mientras debatía con sus compañeros. No obstante, también enfrentó críticas. Hubo colegas que no compartían su visión sobre la apertura emocional como un componente esencial en la enseñanza. Un par de ellos insistieron en que la pedagogía debía seguir siendo objetiva y alejada de lo personal. Rosa se encontró en un dilema. Debía mantenerse firme en su postura, arriesgándose a ser vista como una outlier, o considerar la posibilidad de ceder en sus principios para encajar mejor en el grupo. Las noches, por tanto, se convirtieron en un flujo de insomnio y reflexión. Se preguntó repetidamente si su autenticidad era necesaria y si podría ser capaz de influir sin sacrificar sus valores fundamentales. En esos momentos de duda,
Empezó a crear un diario en el que volcaba sus inquietudes, reflexiones y, sobre todo, las respuestas que encontraba dentro de sí misma. Escribir le permitió tomar distancia y clarificar su pensamiento. A lo largo de ese proceso, un pensamiento se convirtió en un mantra: no todos entenderán lo que intentas hacer, pero eso no significa que tu viaje no valga la pena. Rosa comenzó a documentar sus pequeños logros durante el curso, estableciendo metas que la empujaban a salir de su zona de confort. Gradualmente la autora de su vida empezaba a transformarse en una protagonista resiliente. Al culminar el curso, sentía que había forjado nuevas conexiones valiosas, tanto con sus compañeros como consigo misma. El último día, mientras se despedía, una colega de mirada crítica se acercó y le dijo: «Lo que compartiste sobre tu vulnerabilidad me llegó más de lo que pensabas. Deberías llevar esta perspectiva a más lugares». Sus palabras resonaron como un eco de validación. Al salir del edificio, sintió que el aire fresco la envolvía como un renovador abrazo. La inquietud y la resistencia de su entorno ya no parecían tan abrumadoras. Pero en el fondo de su ser, una pregunta persistía: ¿cómo podría sincronizar su nueva visión con aquel sistema de enseñanza que aún valoraba más la rigidez que la flexibilidad? Entonces, mientras caminaba hacia su auto, recibió una notificación en su teléfono. Era una invitación a un panel de discusión sobre innovaciones educativas, solicitando su participación como ponente. Este será su próximo reto, un desafío que podría cambiar su carrera y su vida. ¿Tendría el coraje de aceptar y continuar con su palabra liberadora? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Rosa se debatía entre la excitación y el miedo a la inminente exposición pública. La invitación al panel no solo representaba una oportunidad para compartir su visión sobre la educación emocional, también implicaba confrontar las dudas más profundas que la habían acompañado durante su carrera. En aquellos días de preparativos, se obsesionó con preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Sería suficiente su experiencia para impactar a otros? Y si todos los ojos estaban puestos en ella en lugar de en su mensaje, decidió crear una presentación que capturara su esencia y, al mismo tiempo, resonara con el público. Los días se convirtieron en noches plagadas de insomnio, pero esta vez sí sabía que la razón detrás de su inquietud era el potencial de la autenticidad por encima de cualquier abordaje convencional. La documentación de sus ideas en el diario se volvió más intensa. Rosa experimentó una metamorfosis al atreverse a desenterrar anécdotas luminosas y dolorosas que marcaron su trayectoria. Palabras que habían quedado ocultas en los recovecos de su memoria comenzaban a destacar, listas para ser compartidas. A medida que fue ajustando su discurso, se sintió más segura y clara acerca de su mensaje. Se comprometió a contar no solo de sus victorias, sino también de las batallas perdidas. La idea de que su vulnerabilidad podría convertirse en una herramienta poderosa para otros la impulsó a seguir adelante. Cada rayo de duda fue reemplazado por un destello de curiosidad sobre cómo podrían los demás beneficiarse de su camino, pero su viaje no estuvo exento de sorpresas. Al día siguiente de terminar su presentación, asistió a un encuentro informal con una de las colegas más críticas de su enfoque emocional. La conversación que siguió la sacudió. Su compañera reveló que, detrás de su postura rígida, había un historial de frustraciones e inseguridades similares a las que Rosa había enfrentado en su propia vida. Esta revelación la llevó a replantearse si habría la posibilidad de cambiar mentalidades a través de la empatía y el entendimiento. Quizás no se trate solo de presentar mi visión, pensó. Quizá el verdadero reto sea abrir un diálogo sobre nuestros miedos y expectativas como educadores. Con estos nuevos pensamientos en su mente, Rosa se propuso una estrategia. En lugar de simplemente mostrar su trabajo en el panel, invitaría a sus colegas a reflexionar sobre sus experiencias, creando un espacio seguro donde debatir sobre sus percepciones de la enseñanza. La idea de un formato participativo la llenó de entusiasmo y la enfrentó a temores anclados en su interior. ¿Tendría la habilidad de pivotar de una exposición pasiva a una discusión activa sin que se descontrolara? El día del panel llegó. El auditorio estaba lleno. El ritmo de su corazón resonaba en sus oídos mientras miraba a su alrededor. Nunca había sentido tanta presión, pero también comprendía que ahí se encontraba la esencia de su lucha: mostrar que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Mientras comenzaba a hablar, notó que algunos de sus colegas mostraban expresión de interés genuino, y eso la llenó de valor. Cuando finalmente se animó a abrir el espacio para el diálogo, un murmullo recorrió la sala. Sus miedos y ansiedades estaban tomando forma. Esa ebullición de sentimientos era el verdadero motivo por el que había accedido a participar. Al final de la jornada, un silencio reflexivo llenó el aire.
el impacto de su mensaje había sembrado las semillas de una apreciación nueva por la vulnerabilidad. Sin embargo, justo antes de terminar, un rostro familiar aparecía entre la multitud, uno que había estado presente en sus momentos de autosabotaje y desconfianza. Era la colega que eludió sus ideas en el curso de desarrollo profesional. La tensión reemergió al cruzar miradas. ¿Sería un obstáculo o una oportunidad? De pronto Rosa comprendió que sus propios desafíos estaban lejos de haber terminado. ¿Podría volver a enfrentarse a esos ojos críticos y abrazar el cambio que propugnaba? La respuesta a esta pregunta podría definir no solo su resultado en el panel, sino todo su futuro educativo. Mientras la colega empezaba a acercarse, una certeza la envolvió: el verdadero reto apenas comenzaba. Doña Rosa se sentó en su cocina, rodeada de los olores familiares del maíz y la calidez de su hogar. Había pasado un mes desde su primera clase, y aún le parecía increíble que había desafiado las expectativas que tanto tiempo había creído inamovibles. El eco de sus estudiantes pidiendo más, deseando aprender, fue el combustible que la impulsó a seguir adelante. Durante ese tiempo, la transformación personal había sido radical. Desde el día en que decidió reencontrarse con su vocación como maestra, cada paso la aproximaba a su anhelo más profundo. El miedo al fracaso se había convertido en su motor, cada crítica, un peldaño más hacia el éxito. Al enfrentarse a sus temores, Rosa no solo se había reafirmado, sino que había encontrado su voz. El reconocimiento por su metodología innovadora llegó de la mano de sus alumnos. Había oído sus risas, visto cómo se animaban a participar y expresar sus pensamientos en clase. La mirada orgullosa de Javier al ver la evolución de su enfoque fue un recordatorio constante de que no solo había crecido como educadora, sino que había inspirado un cambio auténtico en su entorno. Ahora, frente a su hija Claudia, quien la miraba con admiración, Rosa sintió un profundo sentido de logro. «Abuela, eres la mejor maestra», había dicho su nieta poco después de que un profesor de la escuela local la invitara a compartir su enfoque en el taller de pedagogía. Esa invitación había sido el clímax de su aventura: ser reconocida por su pasión y dedicación, no solo por sus alumnos, sino también por sus colegas. Mientras compartía su experiencia con la comunidad educativa, se dio cuenta de que sus inseguridades previas estaban diluyéndose. La aceptación de su estilo creativo, donde la conexión emocional enriquecía el proceso de enseñanza, había comenzado a cimentar un nuevo estándar en la enseñanza en su escuela. Sus colegas, en su mayoría escépticos al principio, comenzaban a ver los beneficios de un enfoque más humano y personalizado. Cada conversación, cada charla en el aula, había cimentado un nuevo sentido de confianza en Rosa. No solo había redescubierto su amor por la enseñanza, sino que había comenzado a liderar con el ejemplo. En una reciente reunión, se llenó de orgullo al escuchar a sus compañeros citar sus métodos y reconocerse en su viaje. Frente al espejo, la imagen que vio reflejaba a una mujer confiada, fuerte y capaz. Ella había convertido sus miedos en oportunidades y había conquistado un espacio en el mundo de la educación que siempre había anhelado. Hablar en público ante su pavor se había convertido en el escenario donde ella podía brillar. Ahora su voz resonaba con claridad y su pasión iluminaba el camino para otros. Una tarde, mientras preparaba un nuevo plan de clase, sonó su teléfono. Era un mensaje de uno de sus antiguos críticos en la escuela: «Rosa, he estado reflexionando sobre lo que enseñaste en el taller la semana pasada. Me gustaría que me ayudaras a implementar algunas de tus estrategias en mi aula». La solicitud la tomó por sorpresa. No podría haber imaginado que alguna vez esa persona se interesaría en su voz. Esa noche, cuando se retiró a descansar, sintió una satisfacción profunda. Había logrado transformar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Había conquistado sus miedos, demostrado que la autenticidad y la conexión humana eran vitales en la educación. Se acostó con una sonrisa, sabiendo que su viaje había valido la pena, que cada día de aprendizaje había contribuido a un propósito mayor. Mirando hacia el futuro, Rosa se sintió preparada para enfrentar cualquier reto. Era momento de seguir creciendo, de seguir compartiendo su pasión con el mundo, y de recordar a todos, incluidos a sus colegas, que ser auténtico y vulnerable es, de hecho, una fortaleza. Lo que había comenzado como un riesgo personal se había convertido en su legado, y así, con el amanecer llega la oportunidad de hacer una diferencia. Cada día es una nueva página en su historia, un recordatorio de que la enseñanza es mucho más que contenido, es empatía, es pasión, y es la conexión que une a los corazones. Con ese espíritu, Rosa se levantó, lista para lo que el futuro le deparaba. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia de superación. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir creciendo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de leer, y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Únete a nuestra comunidad.